Nuestro tema principal siempre es la posesión de los creyentes. Y nuestro tema también que vamos a estudiar en esta hora de la noche, Cristo trajo paz entre las dos naciones, que vamos a estar viendo en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18. Es allí donde vamos a leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18. Si ya la encontraron, pueden decir un amén y así vamos a leer la palabra de Dios. Amén, leemos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedio de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén, amados hermanos. Pueden tomar sus asientos. Antes de entrar con la palabra del Señor, amados hermanos, quiero presentar una ilustración, lo que pasó entre los pueblos gentiles. También hay puntos que pasa en nuestra actualidad. Hay muchas naciones que están divididos. Por ejemplo, Estados Unidos con México, hay un muro enorme que lo divide a estas dos naciones. Cuando vemos esto, que están divididos, esto representa odio o desconfianza y separación. Y nadie puede cruzarlos a cada lado. Nadie puede cruzarlo. El que está al otro lado ve a otro lado como su enemigo y la paz parece imposible. Pero imagina, si hay alguien viene y llega y derriba esos muros desde sus cimientos y reúne estos ambos naciones para un solo nación, un solo familia, sería mejor para todos. Eso es precisamente lo que Cristo o lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en este mundo. Cuando Cristo murió en la cruz, no solo reconcilió al ser humano con Dios, sino que también destruyó las barreras que separaban a las personas. Donde antes había enemistades, Cristo vino a establecer la paz. Donde había divisiones, Cristo vino y creó un solo pueblo. Donde existía distancia de Dios, vino y Él abrió el camino para acercarnos al Padre por medio del Espíritu Santo. Es lo que Cristo vino a hacer y es lo que también vamos a estar estudiando en nuestro pasaje en este momento. Vamos a entrar con nuestro primer punto. Cristo creó un nuevo pueblo, que vemos en los versículos 14 y 15. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedio de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí vemos en este versículo nuestra paz. ¿Por qué el apóstol Pablo llama a Cristo nuestro paz? Como vemos, amados hermanos, pues es el único que pudo destruir
el muro del aborrecimiento que nos separa a los judíos. Y solamente Él pudo unir, como vemos, amados hermanos, Él solo es el único que pudo unir a estas dos naciones en un solo pueblo delante de Dios. Porque hemos visto como hemos estudiado, amados hermanos, en nuestra prédica anterior, que el pueblo gentil era despreciado por los judíos por no llevar el señal de la circuncisión. Pero porque en la mente de los judíos, nosotros como gentil no formamos parte del pueblo de Dios. Pero ahora en este pasaje nos dice que Cristo nos trajo la paz. ¿Qué hizo Cristo para traer nuestra paz, amados hermanos? En el versículo 13 dice así, amados hermanos, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso significa que solamente por la muerte de Cristo en la cruz pudo unir a nosotros en un solo nación, para que haya paz entre ambos y también destruyendo ese muro de separación. Y como vemos también en el versículo 15, donde pone fin el sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas, dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Aboliendo en su carne las enemistades. Significa que Cristo, al morir en la cruz, anuló o puso fin al sistema de leyes, de mandamientos que nos separa en Cristo. Porque en el tiempo de Jesús, la ley de Moisés había sido expandido muchas ordenanzas por los judíos. Hasta incluso los judíos no lo cumplen. Imagínate a los gentiles, pues es imposible cumplir esas leyes y ordenanzas. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, vino a anular, a poner fin a esos sistemas, aboliendo en su carne las enemistades. Como vemos, amados hermanos, el objetivo de Cristo aquí, al morir en la cruz, amados hermanos, es eliminar estas ordenanzas divisoras que divide a estas dos naciones. Es crear un solo y nuevo hombre. ¿Qué significa eso? Crear un solo iglesia, la cual, como vemos, Él unificó tanto judíos, tanto gentiles en un solo pueblo, y unificó también a los creyentes de todas las orígenes bajo un nuevo pacto basado en la gracia y el amor de Cristo. Les invito a ir conmigo, amados hermanos, ¿cuál es ese nuevo pacto o el nuevo ley que vemos, amados hermanos? En el Evangelio de Juan, capítulo 13, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, dice así, amados hermanos, el nuevo mandamiento que vino a dar Dios o nos dejó Dios, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os amáis unos a otros. Ese es lo que nos dejó Cristo, de que nosotros debemos amarnos, que ya no haya esa división entre nosotros, como dice nuestro pasaje. Porque vino Cristo a anular todos esos mandamientos o esas ordenanzas que uno es obligado de hacerlo. Pero Cristo que vino a hacer, a eliminar todo eso. Por eso, amados hermanos, la muerte de Cristo
como vemos, sirvió para terminar y ahora juntar a un solo nación. Pasamos en el punto 2. Cristo trajo la buena noticia de paz que vemos en el versículo 16. En el versículo 16 al 17 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Aquí vemos, amados hermanos, cuál es la buena noticia de paz que vino a anunciar Cristo, la cual el apóstol Pablo menciona aquí en este versículo. La buena noticia, amados hermanos, es que Él vino en este mundo a proclamar el evangelio, a anunciar la paz, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 7, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Como vemos, amados hermanos, esta paz que Cristo nos deja es que nos fortaleza, nos anima a seguir adelante en el evangelio de Cristo. Y dice: yo no os doy como el mundo la da. Entonces hay una diferencia, el paz que Cristo nos da y el paz también el mundo que da, son temporales. Así que, amados hermanos, esa es la paz que nos trajo Cristo, una unidad, y esa paz permanece para siempre. También vemos aquí, amados hermanos, cuando Él vino en este mundo, nos trajo la reconciliación con Dios, una reconciliación con Dios y de ambas naciones, tanto gentiles y judíos. Cuando Él murió en la cruz, amados hermanos, esos son las buenas noticias que nos trajo Dios, que vino y nos reconcilió con Dios. Esto es la buena noticia, amados hermanos, que solamente por medio de la muerte de Cristo nos trajo la paz, y destruyendo a lo que nos separa de Él, como dice nuestro versículo 14, derribando la pared intermedia de separación. Es lo que vino Cristo y nos separó y nos quitó esa separación. Así que esta reconciliación, amados hermanos, a la iglesia, eso significa, la reconciliación es formar a la iglesia en un solo cuerpo. Y la manera de lograrlo, esta reconciliación, amados hermanos, como dice nuestro versículo 14, es destruir completamente las enemistades que hay entre nosotros. Y de esta manera que creó Cristo una nueva humanidad, una nueva iglesia, entre los lejanos y los que están cerca, como dice nuestro versículo 17. Ahora tenemos un mensaje de paz. Ahora tenemos un mensaje de paz. En Efesios capítulo 3, versículo 6 dice que los gentiles ya son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Él vino a proclamar el evangelio. Por eso dice, por medio del evangelio. Entonces el evangelio nos dice que ahora ya somos coherederos y miembros del mismo cuerpo de Cristo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Ese es también una de las buenas noticias de paz que nos dejó Cristo.
El otro último punto, amados hermanos, el versículo 18, Cristo nos dio un mismo espíritu. Como vemos, amados hermanos, esa es nuestra posición en Cristo. Una unidad, ahora un mismo espíritu. Como vemos en el versículo 18, dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Ahora ya hay una sola entrada. Y esta entrada es para todos. Como Pablo lo describe, que ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Dice, porque por medio de él, dice, solo por medio de Cristo, ahora nosotros tenemos una entrada también por un mismo espíritu al Padre. Este versículo, amados hermanos, nos enseña en qué medio podemos obtener la entrada a nuestro Padre Celestial. Nos dice que solo por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos tener la entrada a través del Espíritu Santo. Ese es el medio también que nos hace llegar al Padre, el Espíritu Santo. Solamente podemos acercar a Él. Como dice en Romanos capítulo 5, versículo 2, les invito a ir conmigo, amados hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Como vemos, amados hermanos, solamente porque dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es necesario que tenemos esta fe también. Si nosotros no tenemos fe, ¿cómo podríamos tener ese mismo espíritu? Dice el versículo 2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso también necesita fe para poder gloriarnos a esta esperanza, para esta esperanza de la gloria de Dios. En conclusión, amados hermanos, hemos visto 3 puntos. El primer punto dice que Cristo creó un nuevo pueblo. Amados hermanos, desde cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, hemos estudiado que Cristo es el que nos trajo la paz cuando Él murió en la cruz. Ahora ya no existe esa ley de separación. Ahora nos unió a una sola iglesia en Cristo. Así que como cristianos hoy en nuestra actualidad, ya sabemos que hemos sido salvos por gracia y esta unión fue hecho por gracia también. Así que como cristianos debemos cultivar esa unidad que vino a dejar Cristo a nosotros para demostrar el fruto de nuestra salvación. Ya no es tiempo, como vemos en nuestras prédicas anteriores, cómo fueron tratados los gentiles. Fueron burlados, fueron despreciados, pero ahora en nuestra actualidad ya no es tiempo de burlarnos, ya no es tiempo de odiarnos o de envidiarnos o de separarnos, sino que es tiempo de amarnos, como vemos nuestro versículo en Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34 al 35, que ya es tiempo de amarnos. Dice el versículo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amar es demostrar que sí somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él vino
a dejar esta unión con un paz, como vemos nuestro pasaje, amados hermanos. Así como ahora que pertenecemos a Cristo, debemos amarnos, debemos apoyarnos, debemos animarnos entre ambos para seguir este mismo fe que vemos en este versículo, amados hermanos, un mismo fe. También vemos el segundo punto: Cristo trajo la buena noticia de paz. La buena noticia es que Cristo nos reconcilió con Dios. Esa es la buena noticia. Y el último, Cristo nos dio un mismo espíritu. Ahora tenemos un espíritu, un mismo espíritu que nos lleva al Padre. Así que, amados hermanos, debemos crecer en el amor de Cristo, porque tenemos un mismo espíritu en Dios. Como iglesia, estamos llamados también a reflejar la paz de Cristo, presentando también la unidad del Espíritu, proclamando también el evangelio de la reconciliación y viviendo como su pueblo, un solo fe para la gloria de Dios. Así que, amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad que nosotros debemos reflejar nuestro carácter, o debemos reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Sabemos que estamos en un mundo marcado por el odio, por la división y por los conflictos, pero nosotros como cristianos debemos ser un instrumento de paz, perdonándonos, restaurando nuestra relación, buscando la unidad, tal como Cristo lo hizo con nosotros. Vamos a ver el último pasaje, amados hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 15. Ahí vemos qué es lo que debemos hacer nosotros como cristianos hoy en tiempo. Allí en Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 15 dice: soportaos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido, dice nuestro pasaje. Hemos sido llamados en un solo cuerpo. Así que, amados hermanos, debemos también reflejar el carácter de Dios en amar, en perdonar, y que el paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Así que esto ha sido nuestra reflexión, amados hermanos. Si Dios nos permite la vida, vamos a continuar con la palabra del Señor. Oramos.